Comienza esta quinta sesión. Es una sesión que tradicionalmente, bueno, cuando organizamos actividades a la gente le gusta, porque una cosa es la teoría, en fin, los grandes temas, y otra cosa es el día a día, que a veces no siempre están relacionados. Una cosa muy bonita son las clasificaciones y las situaciones típicas, y otra, nuestro día a día y nuestras sesiones. Los casos clínicos de hoy son dos de nuestra unidad, que nos van a presentar respectivamente la doctora Elizabeth Corrales, que es becaria de la CAU. Nuestro centro tiene un convenio de becas con la CAU, y la doctora Corrales está en este periodo, y también la doctora Mandarenas, que también es miembro de nuestra unidad. Al final de estos tres casos haremos las preguntas, como es habitual, y después os presentaremos un caso que nos envió uno de los participantes, en este caso la doctora Carmen Zubiaur, en el que abriremos quizá un poco de debate. Entonces, yo cedo la palabra ahora a la doctora Elizabeth Corrales. Recordaros a los participantes que estamos grabando esta sesión, por tanto, si alguien no quiere ser identificado o quiere participar, pues que sepa. Pues cedo la palabra a la doctora Corrales. Buenas tardes. Muy bien, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Corrales y vamos a empezar los casos clínicos del día de hoy. Tenemos al caso de un varón de 83 años con antecedentes de importancia de un tumor de vejiga superficial que ha sido resecado en múltiples oportunidades desde 1997. El paciente cuenta con una enfermedad actual con un tiempo de enfermedad de 1 año, caracterizado por escape de orina, urgencia miccional, flujo urinario débil e infecciones de orina a repetición. El paciente no ha tenido respuesta a anticolinérgicos ni a beta-3 agonistas como tratamiento y tiene una frecuencia miccional diurna de cada hora y una frecuencia miccional nocturna de 9 veces durante la noche. Dentro de los exámenes complementarios, el paciente tiene una ecografía renal sin alteraciones y una ecografía vésico-prostática donde se observa una próstata de 60 gramos y vejiga sin alteraciones. En el estudio aerodinámico, contamos con una flujometría equívoca por poco volumen, en donde se observa un flujo máximo de 4, un volumen de 22 mililitros y un residuo postmiccional de 70 mililitros. Tenemos la curva de cistometría de llenado, donde podemos observar un vídeo. En este vídeo podemos ver que durante la fase de llenado, las presiones abdominal, vesical y del detrusor se mantienen estables, y cada 50 mililitros pedimos al paciente que haga una tos. Vamos a compartir el vídeo. Muy bien. Entonces, vamos a compartir este vídeo. En este caso, el paciente presenta una fase de llenado en donde se puede observar la presión abdominal, vesical y del detrusor estable durante la fase de llenado. Cada 50 mililitros le pedimos al paciente que haga una tos o haga una maniobra de Valsalva para comprobar la calibración del equipo. El paciente va llenando la vejiga y en un momento, aproximadamente a los 230 mililitros, presenta una contracción involuntaria del detrusor, que ahora la vamos a ver, una contracción involuntaria del detrusor muy evidente que impone urgencia e impone micción, y es así como se termina la fase de llenado y comienza la fase de vaciado, que lo vamos a ver mejor en mi exposición. Aquí, en la fase de vaciado, a modo resumen, podemos ver que el paciente orina con un flujo máximo de 11 mililitros por segundo y una presión de detrusor en flujo máximo de 32. Recordemos que en la fase de llenado, que es cuando el paciente vamos llenando la vejiga con volumen, llega a una capacidad máxima de 237 mililitros, ¿no? Lo que genera una contracción involuntaria y hace que el paciente orine. Como conclusiones de esta aerodinamia, podemos decir que durante la fase del llenado, el paciente presenta un detrusor hiperactivo
baja capacidad de acomodación vesical y no hemos reproducido escape durante toda la fase de llenado. En la fase de vaciado, que es cuando se da cuando el paciente orina, se descarta una obstrucción infravesical. Sin embargo, la presencia de un detrusor hipocontráctil hace que el paciente tenga un residuo postmiccional constante. En este caso, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento? Recordando la definición de vejiga hiperactiva, se define así a una condición con urgencia urinaria, usualmente acompañada con frecuencia y nocturia, con o sin incontinencia urinaria de urgencia. Esta definición según la ICS. En este caso, nuestro paciente tiene una vejiga hiperactiva refractaria. ¿Por qué? Porque no ha respondido al tratamiento de primera y segunda línea para vejiga hiperactiva. Dentro del tratamiento de primera línea se involucran los cambios de conducta tanto en la ingesta de líquidos, conductas miccionales, fisioterapia de suelo pélvico, biofeedback de vaciado, etc. Y en la segunda línea no ha respondido a 2 medicamentos orales, ¿no? En este caso, anticolinérgicos y beta-3 agonistas. También se puede definir como vejiga hiperactiva refractaria a aquellos pacientes que tienen intolerancia a medicación por efectos adversos o contraindicaciones de esta medicación, ¿no? Y el tratamiento el plazo que damos de tratamiento para estos pacientes es de 8 a 12 semanas. Dentro de los anticolinérgicos disponibles en España, contamos con una serie de fármacos con nivel de evidencia 1A y grado de recomendación A, como son la propiverina, tolterodina, trospio, solifenacina, oxibutinina y fesoterodina. Recordando que la propiverina tiene doble acción, ya que aparte de un anticolinérgico es un calcio modulador que va a disminuir la contractilidad de la vejiga. Dentro de los tratamientos de tercera línea, una vez que el paciente no ha respondido ni a primera ni segunda línea, encontramos diversas opciones, como la toxina botulínica, la estimulación del nervio tibial posterior y la neuromodulación sacra. En estos tiempos es muy importante conversar con el paciente y preguntarle cuáles son sus expectativas de manejo y cuál es su tiempo disponible para cada tratamiento, ya que el tiempo de tratamiento difiere en estas 3 opciones. La toxina botulínica debe ser aplicada cada 3 a 6 meses como máximo, y también el paciente debe estar consciente de un posible riesgo de retención urinaria que puede involucrar que el paciente tenga que realizar autocateterismo por un tiempo. Esto ocurre en un 30% de los casos. En cuanto a la estimulación del nervio tibial posterior, el paciente debe acudir una vez por semana, por 12 semanas a realizarse este tratamiento, y en la tercera semana recién evaluar, en la 13ª semana evaluar cómo está el paciente, y en este caso poder seguirlo una vez al mes, mensualmente, por muchos meses. Y en cuanto a la neuromodulación sacra, ese tratamiento tiene una duración de acuerdo a la batería del mismo, que es aproximadamente 5 años. Si es que este tratamiento no funciona, ya llegaríamos a otro tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Como ampliación vesical, mionectomías, entre otros. Recordando que estamos en un paciente de 83 años, recordando el caso que hemos presentado, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento en ancianos? En cuanto a la bibliografía buscada y revisada, encontramos un artículo de Comesio y colaboradores del 2018, donde se pudo observar la toxina botulínica versus el neuromodulación sacra en ancianos. Hicieron un seguimiento de 364 mujeres con incontinencia urinaria de urgencia por 6 meses, y dividieron al grupo en menos de 65 años y mayores de 65 años. El objetivo del mismo fue comparar la eficacia del tratamiento y efectos adversos con toxina botulínica o neuromodulador sacro, y fue un análisis secundario de un ensayo multicéntrico y randomizado. Dentro de los resultados, en ambos grupos hubo una reducción de episodios promedio de incontinencia urinaria de urgencia por día con cada tratamiento, y no se evidenció variación por la edad. Lo que sí se evidenció la diferencia en menores de 65 años fue que el Botox tuvo mejor resolución de síntomas, mientras que en las mayores de 65 años se presentaron más infecciones urinarias posterior a la colocación de toxina botulínica y también posterior a la colocación del neuromodulador sacro. No hubo diferencias de edad en cuanto a la revisión o retiro quirúrgico del neuromodulador sacro o cateterización post-toxina botulínica. Y tampoco hubo diferencias en cuanto a la mejoría de calidad de vida. Concluyen que las mujeres más jóvenes presentan mayor continencia absoluta, mejoría de síntomas y menores infecciones urinarias, mientras que ambos grupos de edad tuvieron disminución de la incontinencia urinaria de urgencia, similar tasa de efectos adversos y mejoría de calidad de vida. Si revisamos la estimulación del nervio tibial posterior en ancianos, es un tratamiento menos invasivo, tiene mucho menos estudio actualmente, y
encontramos dos estudios, uno de Booth del 2013, donde se evidenció que este tratamiento es seguro y no tiene efectos adversos reportados en ancianos, y Singraf y colaboradores en el 2009, reportaron mejoría de los síntomas de vejiga hiperactiva y retención urinaria y tampoco efectos adversos reportados en ancianos. No se asoció edad avanzada ni disminución de eficacia de ese tratamiento, y la información que existe demuestra que el tratamiento es seguro en pacientes ancianos y que mejora la calidad de vida de una manera significativa. Nuestra recomendación es que el tratamiento sea personalizado. No solo tengamos en cuenta la edad del paciente, sino también las comorbilidades y los efectos adversos que pueda presentar frente a cada tratamiento de vejiga hiperactiva. En este caso, nuestro paciente no desea intervención quirúrgica, ya que ha sido sometido múltiples veces a tratamientos quirúrgicos por el tumor de vejiga que presenta, y se ha decidido por estimulación del nervio tibial posterior. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elizabeth, por este caso. Bueno, un caso bastante paradigmático, bastante habitual de muchos pacientes de edad, en los cuales, bueno, como os ha explicado ya, muchas veces las opciones, por desgracia, son limitadas. Yo siempre intento hacer algún tipo de provocación para los residentes que quieran ahondar en algún tema, o para alguien que quiera ahondar en algún tema. Evidentemente, la eficacia de los tratamientos en los pacientes de edad, los pacientes ancianos, pues es un reto, porque tampoco tenemos tantos datos y es una necesidad. Bien, vamos a pasar a otros dos casos que nos va a ilustrar la doctora Amanda Arenas, de pacientes distintos, y al acabar estos otros dos casos haremos nuestro quiz, nuestro concurso. Gracias, doctora Arenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Arenas. Bueno, primero agradecer al doctor Batista por la invitación a esta quinta sesión de Jueves Funcional y, bueno, comenzaremos con la presentación de casos clínicos. El primer caso clínico que yo presento es una mujer de 60 años con el único antecedente de 3 embarazos, un parto, una cesárea y un aborto. El último fue el parto hace 25 años sin complicaciones. El resto de antecedentes son negados. El motivo del estudio de esta paciente es por frecuencia diurna más incontinencia urinaria de esfuerzo. Al interrogatorio, ella presenta una frecuencia funcional diurna menor a 1 hora, pero no presenta frecuencia nocturna, y refiere que tiene escapes al caminar y al cambio de posición. Además, refiere escapes insensibles, por lo que utiliza cuadros de estabilidad. También presenta dificultad miccional y utiliza prensa abdominal para poder orinar, y refiere sensación de vaciado incompleto ocasionalmente. A la exploración física encontramos un cistocele grado 2 con un leve descenso de la pared anterior vaginal y sin escape con la prueba de tos. Refiere al final del interrogatorio que estuvo con anticolinérgico por 4 meses sin mejoría, suspendido hace 2 meses y actualmente está sin medicación. Se realiza el cuestionario de incontinencia ISI con 20 puntos de 21. Por lo tanto, decidimos hacer un estudio urodinámico completo. La primera parte es la flujometría, evidenciando este flujo, con un Qmax o un flujo máximo de 6 mililitros por segundo, vaciando solamente 92 mililitros, y lo que llama la atención, aparte de que el flujo es muy malo y muy bajo e intermitente, que el residuo postmicción es de 200 mililitros. Iniciamos la segunda fase de la urodinamia, que es la fase de llenado o sistemanometría. Bueno, es importante que sepan que este estudio se realizó durante
el protocolo COVID de nuestra unidad, por lo tanto, por seguridad del paciente y nuestra, se realizó el estudio sin catéter rectal. Entonces, iniciamos con una tos para verificar la adecuada conducción del catéter vesical y podemos ver que el primer deseo miccional lo presenta a 210 mililitros de volumen infundido de suero, con todas con prueba de tos negativa escape y una capacidad sistométrica de 398 mililitros, con una presión del detrusor en esa capacidad de 16 centímetros de agua. Podemos ver evidentemente la elevación de la presión del detrusor, es un aumento lineal, por lo tanto sabemos que la paciente hipoacomoda con 24 mililitros sobre centímetro de agua. No se evidencia escape con la tos, no se evidencian contracciones involuntarias. Iniciamos la tercera fase, que es el estudio de presión-flujo. Marcamos la capacidad sistométrica y podemos indicar al paciente que puede orinar. Que observamos un flujo muy bajo y podemos observar la contracción del detrusor de gran amplitud. Es una contracción sostenida y no utiliza aparentemente fuerza abdominal. Por lo tanto, el flujo máximo es un Qmax de 1 mililitro por segundo y la presión del detrusor en Qmax es de hasta 200 centímetros de agua. Y el residuo postmicción es de 385 mililitros. Por lo tanto, con un hemograma que generalmente utilizamos en hombre, podemos evidenciar que la paciente está severamente obstruida. Ahora, evaluando cada fase, la fase de llenado, entonces sabemos que tiene una adecuada capacidad vesical, tiene una baja acomodación vesical por el aumento lineal de la presión del detrusor, no se reproduce el escape y no tiene contracciones involuntarias. Pero la fase de vaciado, tenemos que es una obstrucción infravesical severa, con un detrusor contráctil y un residuo constante. Por lo tanto, sabemos que las dos fases están alteradas, evidentemente, por la obstrucción infravesical. Se explica a la paciente que por seguridad se decide colocar en ese momento una sonda permanente, indicando que necesitamos un protocolo de estudio, ya sea endoscópico de primera línea, y darle prioridad de tratamiento, dándole las opciones con la posibilidad de tratamiento de hacer autocateterismo, sonda permanente o dilatación uretral según los hallazgos endoscópicos. Bien, el segundo caso clínico es un varón de 68 años. Sus antecedentes de importancia solamente es la hipertensión y una arritmia cardíaca bien controlada. Él tiene un antecedente urológico de importancia, que es la enuresis nocturna hasta los 12 años que remite sin tratamiento. El motivo del estudio de este paciente es la presencia de urgencia y síntomas de vaciados. Él refiere que desde hace 3 o 4 años presenta estos síntomas. Una frecuencia diurna de 1 hora, nocturna de 1 a 2 veces y un chorro débil que predomina durante la noche, pero siempre tiene una sensación de vaciamiento incompleto. Presenta urgencia, afortunadamente sin escapes hasta el momento. Se refiere que actualmente toma anticolinérgico junto con un alfa bloqueante desde hace 1 año sin presentar mejoría. Se realiza el cuestionario IPSS observando un puntaje de 25 de 35. Y se decide realizar un estudio aerodinámico completo. Observamos esta flujometría. Es un flujo bajo, intermitente, con un Qmax de 5. Es un flujo largo y solamente logra vaciar 107 mililitros. Por lo tanto, se queda con residuo de 65 mililitros. Se inicia la segunda fase, que es la fase de llenado. Podemos observar en rojo la presión abdominal, en azul la presión vesical, en azul marino la presión del detrusor
Nosotros iniciamos siempre el estudio aerodinámico con una tos para verificar la adecuada transmisión de cada catéter e iniciamos el estudio con una presión de detrusor de -8, -9. Quiero hacer notar que estamos presentando vídeos de los estudios, no las habituales gráficas estáticas. Creo que así tenemos una visión más clara y más real de lo que pasa durante el estudio. Bien, entonces, nuevamente, para que lo puedan ver con facilidad, lo primero que es esta línea azul es el volumen infundido, el suero infundido, que ahora llevamos 31 mililitros. En rojo, la presión abdominal, en azul, la presión vesical, y por lo tanto, en azul marino, la presión del detrusor. Posteriormente, el volumen o el estudio realizamos nuevamente una tos para verificar que sigue transmitiendo ambos catéteres y llevamos 51 mililitros infundido. Seguimos con una presión del detrusor negativa, -5, -6, sin grandes cambios. Empezamos a ver una elevación de la presión del detrusor sin importancia. Llegando a los 100 mililitros, hacemos nuevamente una prueba de tos sin evidenciar escape y verificando que ambos catéteres estén transmitiendo. Presenta el primer deseo miccional a los 117 mililitros de volumen infundido. Se observa que la presión del detrusor está aumentando, pero no de forma importante. Nuevamente una tos, sin escape y con adecuada transmisión de los catéteres. Se sigue elevando la presión del detrusor lentamente, pero observamos una elevación por una contracción involuntaria. La presión del detrusor sigue elevándose, nuevamente una tos sin evidencia de escape y adecuada transmisión. La presión del detrusor sigue elevando de forma un poquito más rápida. El paciente sigue con sensación miccional, nuevamente elevación de presión del detrusor y evidencia de contracción involuntaria. Llevamos 200 mililitros de suero infundido con una elevación del detrusor y contracciones involuntarias. El paciente empieza a referir un deseo miccional inminente. Nuevamente, elevación de la presión del detrusor y finalmente una contracción, bueno, hacemos una tos y presenta la última contracción involuntaria que le provoca el deseo de orinar. Bien, aquí lo podemos ver de forma más sencilla, donde vemos la capacidad sistométrica de 291 mililitros con una presión del detrusor de 36 centímetros de agua. Nuevamente observamos el aumento lineal de la presión, significa una hipoacomodación con 17 mililitros sobre seno de agua. Contracciones involuntarias y la última contracción involuntaria que provoca el deseo de orinar, por lo que se decide definir la capacidad sistométrica. La prueba de tos negativa a escapes y las contracciones involuntarias no provocan escape. Se decide iniciar el estudio de presión-flujo. El paciente se acerca al flujómetro, por eso tenemos este artefacto. Se da la indicación de que puede empezar a orinar.
se eleva la presión del detrusor por una contracción no sostenida, empieza a orinar con un flujo bajo, intermitente. La contracción es no sostenida del detrusor y continúa con un flujo bajo, alcanzando un Qmax de 8. Observamos que la contracción empieza a caer junto con el flujo, por lo tanto el paciente intenta vaciar su vejiga con prensa abdominal. Nuevamente realiza prensa abdominal sin lograr mejorar el flujo. Y la última, prensa abdominal sin lograr orinar el residuo de su vejiga. Cae la contracción y orina el paciente 275 mililitros. Aquí podemos ver la gráfica del estudio de presión-flujo, donde vemos la contracción del detrusor con un Qmax de 8 mililitros por segundo y la presión del detrusor en Qmax de 91 centímetros de agua. La micción sabemos que es provocada por la contracción del detrusor y además presenta prensa abdominal final para tratar de vaciar de forma completa su vejiga. Y el residuo postmicción es de 30 mililitros. Por lo tanto, nuevamente evaluamos por separado la fase de llenado, que evidenciamos una baja capacidad vesical, un aumento lineal de la presión del detrusor, como baja acomodación vesical, un detrusor hiperactivo, y no reproducimos el escape con la tos, y afortunadamente las contracciones no provocan escape. Y la fase de vaciado, evidenciamos una obstrucción infravesical con un detrusor contráctil, y el residuo es inconstante. Por lo tanto, dado el fallo al tratamiento médico de este paciente, indicamos una desobstrucción quirúrgica preferente, dado el riesgo de deterioro de la función del detrusor. Hay que explicar al paciente que hay un alto riesgo de continuar con síntomas del detrusor hiperactivo e inclusive presentar escapes posterior a la cirugía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por estos tres casos tan interesantes, tan representativos. Os tengo que decir que en el caso de la obstrucción en la mujer, nosotros hacemos un número importante de estudios al año y yo nunca había visto a una mujer llegar a esos valores. Estamos hablando de unas presiones del detrusor de 200. Como no era una paciente nuestra, como un estudio que hacíamos para una paciente que seguíamos nosotros, en el que nos había sido referido, pues como os ha dicho la doctora, hablamos con su médico y le colocamos una sonda y no tenemos más indicación. Ha habido una persona que nos ha comentado, y contesto una de las preguntas del chat, dice: buenas tardes, en el primer caso presentado no he visto considerado el tratamiento del posible uso de alfa bloqueantes. En la práctica habitual yo personalmente los he utilizado en mujeres con clínica similar. Es una opción el uso de alfa bloqueantes en mujeres. Quiero recordar que hace poco hubo una revisión presentada en ICS de un grupo japonés y la tasa de eficacia era más o menos del 50%. Claro, una tasa del 50% significa como tirar una moneda al aire. Nosotros ocasionalmente también los usamos, pero pensamos que raramente es una opción para largo plazo, digamos. Y bueno, pues en fin, después de todos estos casos clínicos vamos a hacer el quiz y a continuación os presentaremos un último caso que nos envió la doctora Zubiaur, pero vamos a aprovechar ahora esta pausa, este bloque, digamos, temático de estos tres casos para haceros algunas preguntas, haceros algunos comentarios sobre los casos presentados. Vamos a permitir que nuestro administrador entre con Kahoot y, como sabéis todos, os podéis bajar la aplicación en vuestro teléfono móvil y entráis este número de identificación, ponéis un alias, un seudónimo o vuestro nombre, lo que os apetezca, y podéis participar. Después del Kahoot también incorporaremos al doctor Carballido en el debate. Mientras tanto estamos esperando que los participantes se apunten a Kahoot. No sé si el doctor Carballido, al cual le he puesto con posibilidad de participar, no sé si tiene algo que añadir respecto al uso de alfa bloqueantes en la mujer. Buenas tardes, Joaquín. Estoy
te oímos perfectamente. Pero es que antes ha podido... Ya, pero porque él quiere, ¿no? Joaquín, tienes que clicar el micrófono en la parte inferior izquierda de tu pantalla para activar el audio. Vale, Ahora te vale. oímos perfectamente, Sí. gracias. Te oigo y te veo. Muy bien. Venga, muy bien. No sé si tienes algún comentario respecto al tratamiento de la obstrucción en la mujer, que es un tema no muy habitual, y el uso de alfa-bloqueantes, bueno, algunos de los casos que hemos... Bueno, me pareció muy interesante por lo inédito, como tú dices, pero está muy bien. Y la correlación con las pruebas es estupenda, ¿no? Sí. Lo más habitual en los casos de obstrucción en la mujer es que haya habido algún tipo de antecedente traumático en la uretra, algún sondaje traumático, o lo que es también muy habitual es que haya habido algún tipo de cirugía, cualquier tipo de cirugía de incontinencia, Vulcamid, sustancias digamos, de relleno, todo tipo de cintas, TVT, TOT, Remix, cualquier tipo de, como sabéis, cualquier tipo de estas cintas pueden propiciar que haya obstrucción. Así es. Uh-huh. No sé si hay alguna pregunta, ¿no, José Emilio? Perdón, antes de entrar al Kahoot, mientras os vais apuntando, voy a contestar otra pregunta. Dice, buenas tardes, respecto al último caso, ¿no os planteáis tratamiento con inhibidores de la 5-alfa reductasa según PSA o tacto rectal previa intervención quirúrgica? ¿O pensáis que el caso podría fracasar respecto a la severidad de la obstrucción? Si no recuerdo mal, que me corrija la doctora Arenas, que yo era una cosa que tenía aquí anotada. Era un paciente que llevaba un año de tratamiento con alfa bloqueantes. O sea, sinceramente, y esta es una pregunta que hago a todos los que nos dedicamos a funcionar, los órganos generales. O sea, ¿por qué tenemos que tener a los pacientes tanto tiempo en tratamiento? Si no funciona, no funciona y se ha acabado. Hay que buscar una alternativa. Y en este caso, yo creo que el tratamiento con alfa bloqueantes de un año, el suponer, y con los parámetros tenemos lo mismo, suponer que el paciente va a mejorar con inhibidores de la 5-alfa reductasa, bueno, a lo mejor mejora, yo qué sé, 1, 2, 3 mililitros segundo el flujo y un poquito el IPSS, pero desde luego una mejoría significativa no sé si se podría dar. No sé si la doctora Arenas tiene algún otro comentario al respecto. Sí, el paciente llevaba un año con terapia combinada de alfa bloqueante con anticolinérgico, sin ninguna mejoría y con el cuestionario IPSS de 25 puntos de 35. Por lo tanto, con este estudio aerodinámico más esta clasificación de IPSS, evidenciando que no ha tenido ninguna mejoría con el tratamiento, se decide sugerir una desobstrucción quirúrgica. Finalmente, el paciente también tiene el riesgo de un fallo del detrusor, una alteración mayor del detrusor. Por eso se decide aconsejar que sea una cirugía para desobstruir de forma preferente y urgente al paciente. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a empezar ya con las preguntas del Kahoot. Hoy tenemos participantes, 16. En cualquier caso, bueno, os animamos a todos a participar activamente. Vamos a empezar ya. Primera pregunta, el detrusor hiperactivo en la fase de llenado siempre implica baja capacidad, no puede asociarse a obstrucción, puede asociarse a detrusor hipocontráctil, todas las anteriores son falsas.
Bien, muy bien. Ha habido 7 personas que han contestado correctamente. No siempre se asocia a baja capacidad. Puede asociarse a obstrucción, evidentemente. Y esto es quizá la gran paradoja y es un tema conceptual que tenéis que recordar. O sea, un paciente puede tener detrusor hiper en la fase de llenado y detrusor hipocontráctil en la fase de vaciado. Por tanto, la correcta es la tercera. Vamos a ver las puntuaciones. Muy bien. Pues tenemos aquí los 3 primeros clasificados. Pasamos a la siguiente pregunta. En una mujer con vejiga hiperactiva, debe recibir tratamiento en base a sus síntomas. Una urodinamia puede hallar otros diagnósticos. No puede asociarse a obstrucción. No es necesario valorar residuo. Muy bien, la respuesta correcta es la 2. Una urodinamia puede hallar otros diagnósticos y es el caso que hemos visto. O sea, es una paciente que venía referida por un posible vejiga hiperactiva y en realidad lo que tenía es una gran obstrucción. ¿Debe recibir tratamiento más a sus síntomas? Bueno, es una opción, digamos, muy extendida, pero nosotros pensamos que hay que hacer una mínima evaluación funcional. Pasamos a la última pregunta, es una pregunta especial porque esa es la clasificación, ha habido un cambio en la clasificación, JM y U, AINA, y pasamos a la última pregunta. La última pregunta es doble puntuación y también es doble tiempo, pero tenéis que tener en cuenta que no hay solo una, sino que pueden ser varias, pueden ser 2 respuestas correctas. O sea que aquí va. Multiselect, se pueden seleccionar más de una. Definición de vejiga hiperactiva refractaria, marcar las 2 correctas. Fallo de tratamiento vía oral 8-12 semanas, fallo de tratamiento vía oral 4 semanas, 2 semanas, intolerancia por efectos adversos. Por los que hayáis estado atentos a la primera parte de la sesión, Primer caso. tendréis fácil la respuesta. Muy bien. Las 2 correctas son la primera, fallo de tratamiento 8-12 semanas o intolerancia por efectos adversos. Esa es la definición. 4 semanas es posiblemente poco para poder evaluar un tratamiento correcto. Muy bien. Pues ya para acabar, digamos, y fuera de programa, perdón, antes de seguir, vamos a ver quiénes han sido los ganadores. Ana, tercera clasificada, Jesús, y la primera clasificada, o el primer clasificado. Muy bien, pues Teresa, gracias por participar, por encontrarte en contacto con nosotros y te haremos llegar un pequeño recuerdo de estas jornadas. Como os decía, para acabar la sesión de hoy y como os animamos a presentar casos clínicos, vamos a presentar un caso que nos envió la doctora Carmen Zubiaur del Hospital de Basurto. Es un caso, bueno, que traerá muchas preguntas. Yo creo que en realidad será un poco provocaros para otra sesión o para otra jornada. Es una mujer de 40 años sin antecedentes profesionales, con una incontinencia con el ejercicio físico, con atletismo, que necesita 3 salvaslips que retira mojados cuando entrena. La primera consulta se le ha hecho una flujometría con una flujometría normal, un volumen de micción de 620. Es interesante este dato porque luego veremos algún otro dato y se demuestra escape con los golpes de tos. Se le hace un interrogatorio a fondo, esta es la historia tal y como me la ha
enviado a la doctora Zubiaur, se le hace un ICQ que dice que tiene una cantidad moderada y únicamente escape con esfuerzo, cuestionario de calidad de vida y de molestias de 6 y de molestias 9, un cuestionario de urgencia de 53 sobre 128, el cuestionario de esfuerzo de 10 puntos sobre 30, o sea que parece que más o menos es una incontinencia mixta. Y según me dice la doctora Zubiaur, el día del estudio dio más datos y refiere que no solo tiene incontinencia de esfuerzo cuando hace ejercicio y cuando hace deporte, sino también episodios de urgencia miccional que controla con una contracción perineal. Y dice que precisa el uso de servicios públicos por urgencia y limita la ingesta de líquidos y presenta episodios de urgencia en contacto con el agua. Este último párrafo, define muy bien la situación cuando les preguntamos a los pacientes, ¿manda usted o manda la vejiga? O sea, en este caso, clarísimamente manda la vejiga. Él o la paciente tiene que modificar su vida debido a que la vejiga no le responde como él querría. Os quiero hacer una pequeña observación. Cuando se hacen presentaciones de estudios urinarios, a veces nos encontramos con esto, o cuando nos envían casos, o cuando se presentan casos en publicaciones, nos encontramos con esta imagen tan absolutamente triste y lamentable, que no es la que me ha enviado la doctora Zubiaur. Os he hecho una pequeña modificación para que veáis lo que no se tiene que hacer. Esta gráfica es muy pequeña, no tenemos una escala de tiempo debajo y no tenemos una escala de valores a la izquierda y por tanto no sabemos cuál es el valor. Cuando presentamos un estudio tiene que ser así, tiene que ser grande, tiene que ocupar toda la diapositiva y se tiene que ver bien. Esta es la primera diapositiva en la cual la paciente presentaba una incontinencia de esfuerzo, perdón, una incontinencia con contracciones muy al principio del llenado, prácticamente no llegaba a 100 mililitros. ¿Vale? Contracciones desde el inicio y deciden hacer un segundo estudio, que es lo que vemos a continuación. Y la segunda cistometría, ¿qué es lo que vemos? Es un estudio muy interesante, está hecho con la paciente sentada y por eso nos permite, vemos aquí que tenemos presión abdominal, presión del detrusor, presión abdominal, presión vesical, presión del detrusor y esto nos permite detectar el escape. Fijaros que hay la primera cosa es que llegamos a una capacidad de 230, pero hay otros detalles interesantes que vemos que esta paciente presenta un primer escape a los 100 mililitros con tos. Estaríamos hablando de un escape a muy bajo volumen y fijaros que aquí no hay contracción, es diferente, o sea, hay una tos, esta tos provoca una contracción, pero fijaros que el escape se ha producido antes, este escape se ha producido con tos. Se sigue infundiendo y un poquito más adelante hay una contracción involuntaria, fijaros que aquí no hay tos, solamente hay una contracción involuntaria y esta contracción involuntaria también produce un escape bastante importante. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una incontinencia mixta demostrada por urodinamia. Como veis, tenemos un escape con tos y un escape por contracción. Revisando esta gráfica me llama la atención que esta paciente fuera capaz de producir un volumen de 600, pero el caso es que cuando le hacemos un estudio, pues tenemos estos hallazgos. En este caso, la eco y la citología eran normales, fundamental descartar siempre cualquier tipo de alteración orgánica y se inicia un tratamiento con mirabegrón. Como suele ser habitual en las pacientes con incontinencia mixta, el tratamiento farmacológico consigue una mejoría de la urgencia, pero continúa con pérdida de orina con el deporte. Disminuye el número de salva slips en la vida diaria, pero precisa el mismo número con el deporte. Y aquí la doctora Zubiaur nos lanza algunas preguntas, que si queréis podemos abrir, veamos el chat para que nos hagáis vuestras consideraciones. Nos planteamos una rehabilitación del suelo pélvico. Nos dice que, curiosamente, ellos no pueden disponer de forma fácil de tratamiento de fisioterapia para el suelo pélvico, salvo que nos lo admitan en otro centro. No sé si alguien de los asistentes quiere participar a través de preguntas, a través del chat. La pregunta es, nos planteamos la rehabilitación del suelo pélvico. Joaquín, no sé si tienes algún comentario o algún otro de los participantes nos quiere hacer algún comentario. Doctor Carballido. A ver, a la enferma había que darle como si dijéramos un plan, ¿no?, de actuación y se podía, si hay accesibilidad, plantearlo. Y si se dan las condiciones idóneas para que lo haga, claro.
Hombre, está claro que esta paciente tiene digamos, una sobrecarga o un sobreesfuerzo importante. Es decir, Sin duda. en fin, la cantidad de ejercicio que hace, pues bueno, supone, quieras que no, una situación de riesgo, pero claro, tenemos que adaptarnos a su vida, tenemos que darle lo que ella nos pide, ¿no? Sí. No sé si hay algún, bueno, que sí, tenemos que darle en la medida de lo posible, obviamente. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna observación. Y la pregunta es si nos planteamos una banda, un TOT o un TVT. Bueno. El TOT o TVT aquí sería cuestión de, digamos, de experiencia o de uso, de preferencia personal. Yo no creo que haya datos para, de forma definitiva, recomendar la una o la otra, pero el caso es que rebobinamos. Es una mujer de 40 años con incontinencia mixta, le hemos dado tratamiento beta-3 agonista, también se le puede dar tratamiento anticolinérgico, y vemos que mejora su incontinencia de esfuerzo, pero no, perdón, que mejora su incontinencia por urgencia, mejora su cuadro de vejiga hiperactiva, pero no mejora su incontinencia de esfuerzo. Nos planteamos una TOT. Yo creo que si no ha habido posibilidad de hacer tratamiento quirúrgico, perdón, tratamiento de fisioterapia, y la paciente sigue con molestias, pues evidentemente habría que plantearse un TOT. Y la otra pregunta sería, antes de una TOT, repetimos el estudio hidrodinámico para ver el comportamiento de la vejiga durante la fase de llenado, aunque clínicamente refiere a una buena respuesta tras el tratamiento médico. Y dice, pero las contracciones aparecieron en un bajo volumen de llenado. No sé si alguien tiene que hacer alguna consideración. Doctora Arenas, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que básicamente estoy de acuerdo con este planteamiento. O sea, es una paciente que es joven, aunque sabéis que hay estudios que hablan de que el resultado de la cirugía en pacientes jóvenes no es especialmente peor, es un resultado correcto, pero evidentemente yo a esas pacientes lo que les digo es que tenemos que ver hasta dónde llega su vejiga, hasta dónde hemos conseguido mejorar esta capacidad y si realmente hemos visto que estas contracciones desaparecen. Antes de introducir, antes de operar con una malla que puede ser un elemento de, digamos, de obstrucción o de alteración, pues lógicamente yo creo que tendríamos que repetir el estudio. O sea, la respuesta a esta pregunta que plantea la doctora Zubiaur es que sí, y creo que en algún día os presentamos algún caso en el que esta recomendación no se siguió y eso fue un auténtico problema para la paciente. Jesús nos pregunta si influiría en la decisión de la intervención si tuviese deseo gestacional. Personalmente, bueno, evidentemente sería ideal todo lo que sean mallas, todo lo que sea, digamos, cuerpos extraños y tal, retrasarlo o ponerlo después de que hubiera, digamos, cumplido todos sus deseos gestacionales, ¿no? O que hubiera intentado el embarazo. Yo creo que sí, yo creo que el deseo gestacional influiría y yo probablemente, digamos, esperaría a esto, a poner una malla. Si es una mujer que está en 40 años, debemos de suponer que estaría ya cerca de cumplir esta etapa. Joaquín, no sé si tienes algún comentario más. No, estoy de acuerdo con lo que has comentado. Retrasarlo. Muy bien. Pues sí. Creo que iba a haber otra pregunta más. Oye, José Emilio, yo te haría una pregunta con tu gran experiencia en el tema. ¿Te planteas en la práctica o cómo haces la estrategia de buscar la teórica dosis mínima eficaz en estos pacientes? Bueno, yo más allá de cuáles son las pautas que evidentemente todos conocemos. Sí, bueno, yo básicamente empiezo por la dosis, digamos, indicada, la dosis de salida. No me planteo hacer, digamos, dosis más bajas. Yo empiezo con, pues eso, con 4 miligramos o 5 miligramos o 50 miligramos, ¿no? O 30 miligramos, según el fármaco. El preparado que utilicemos, el fármaco que utilicemos. Y si el paciente lo tolera bien y tiene una cierta respuesta, pero esta respuesta no es completa,
planteo también aumentar la dosis, aunque yo sinceramente no soy mucho de aumentar las dosis, os lo tengo que reconocer. Yo creo más en que si el fármaco no es eficaz, pues intentar combinar con algún otro método, ¿no? Pero básicamente digo, para mí la dosis mínima es la dosis de salida y ocasionalmente puedo aumentar la dosis. Bueno, yo la pregunta obviamente la hago porque no está de más decir que estos pacientes muchas veces, no el último caso, sino alguno de los anteriores, pues tiene mucha polimedicación, el capítulo de las interacciones a veces no se contempla en exceso, etcétera, ¿no? Entonces quería conocer un poquito si tú recurres a alguna estrategia un poco especial en ese sentido, porque en lo que dijiste antes de plantearse, como pasa por ejemplo en cardiología, ¿no? Si un fármaco no funciona y no hay respuesta, ¿para qué mantenerlo? ¿No? Y esto, cuando se aplica por ejemplo el tratamiento de los LUTS por HBP y demás, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Hay muchos pacientes que están ahí años y años con el visado y con el fármaco, y a lo mejor nadie se plantea en un momento concreto decir, bueno, vamos a ver, ¿está sirviendo para algo? Porque si no hay respuesta, quitémoslo, ¿no? Cambiemos de lo que se llama ahora la desprescripción. Me gusta muchísimo la referencia que haces a la cardiología, porque yo algunas veces que tengo que hablar para los internistas les explico que en el fondo la vejiga es como el corazón, es decir, es un órgano con músculo liso que tiene una fase de sístole y una fase de diástole. Evidentemente los gradientes de presión son diferentes y los intervalos de cada una de las fases es diferente. Y evidentemente los cardiólogos tienen más suerte que nosotros porque tienen muchos más fármacos disponibles y muchas más estrategias disponibles. El corazón no deja de ser una cosa que ha tenido mejor prensa que no la vejiga. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, esto de los tratamientos tanto tiempo, yo creo que no nos lleva a ningún sitio. Yo esto lo aprendí en un foro, parecido a como tú lo estás comentando, en la época en la que se decía si los enfermos prostáticos con hipertensión se le podía tratar con un solo fármaco, sí, cuando luego estaba claro que había que tratar cada cosa por su lado, etcétera. Pero bueno, era un foro muy interesante, porque además los cardiólogos que estaban eran cardiólogos de altura y demás, ¿no? Y aprendí dos cosas. Una es esa, que cuando un fármaco no funciona, es cierto que ellos tienen muchas más opciones, pues está muy bien cambiarlo. Y luego también aprendí otra, y es que a los urólogos en aquel momento nos escuchaban y ellos, que tenían ya mucha tralla y experiencia, decían que íbamos a variables demasiado duras muchas veces. Era la época del flujo en los prostáticos, del residuo, de que la flujometría tenga esa... Y que, bueno, moveros un poquito, porque esto de las variables duras para muchas de estas cosas, como que ellos ya estaban de vuelta, ¿no? Bueno, no sé si es aplicable exactamente a la urodinámica, tú tienes mucha más experiencia, pero creo que son ideas que hay que tener presentes, ¿no? Los fármacos hay que cambiarlos, a los enfermos hay que preguntarle las expectativas en función de eso cambiar, etcétera, etcétera. Sí, absolutamente. No sé si estás de acuerdo. Y, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y esto ya lo hemos contado en otro momento, para los que están recibiendo tratamiento, hacer algún tipo de evaluación funcional. Quizás no hace falta un estudio completo, pero en varones por lo menos un flujo más residuo, y en mujeres pues también quizás hacer una cistometría para valorar realmente hasta dónde está llegando la medicación. Y también otro tema que comentamos de la utilidad de hacer los estudios tomando la medicación y no esa costumbre tan rara que tienen algunos colegas de quitar la medicación 1 o 2 días o una semana antes, no se sabe muy bien con qué utilidad. Bueno, pues ya estamos sobre la hora. La doctora Arena, si nos quiere hacer algún comentario, adelante. Gracias. Quisiera hacer un comentario a la doctora que dio la audiencia, felicitarla por la decisión de volver a repetir. Perdón. Listo. Felicitarla por la decisión de repetir la fase de llenado, no tener el miedo, sino estar en buenas condiciones y la paciente tiene buenas condiciones.
Y mi sugerencia, porque no lo cuesta ver, es que en caso de que tengan evidencia de contracciones involuntarias, se puede disminuir la velocidad de infusión de suero de 50 mililitros, disminuirlo a 25 mililitros, para que pudiera la paciente aguantar un poquito lo que es la capacidad cinética real. Entonces, que no tengan miedo de hacerla en caso de que tengan las condiciones adecuadas. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya damos por finalizada esta sesión. Yo solamente recordaros que la semana que viene tendremos la última sesión, con la cual nos despediremos de estas jornadas. Y solamente hablaremos de la flujometría domiciliaria, las indicaciones de un nuevo método diagnóstico y, bueno, dejaros, digamos, una pregunta para mostraros el interés que puede tener esta charla, que qué tal sería estudiar 90 flujos de cada paciente. Bueno, es algo que estamos empezando a hacer, que pensamos que es muy atractivo y que nos puede dar mucha información. Y la semana que viene compartiremos con vosotros nuestra experiencia inicial en este tipo de exploraciones. Buenas tardes, muchas gracias a los más de 70 personas que habéis participado hoy y hasta la semana que viene. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.